Buenas tardes, querida iglesia. Ya, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Es un gusto, un placer estar en este lugar entregando la palabra del Señor. Eh, Como ustedes ya saben, durante este último tiempo hemos estado viendo el libro de Corintios, que ha sido de gran bendición para nosotros. Los que lo hemos seguido, ¿cierto? Hemos visto cómo Dios nos ha hablado a nuestra vida y el tremendo amor que Él tiene para referirse también y para corregirnos. Así es que yo les invito a que oremos y a que en esta oración también reflexionemos y vamos recordando, si bien mi esposo la semana pasada terminó el libro de Corintios, yo eh, humildemente pretendo hacer como un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, así que el Señor nos ayude y traiga a la memoria, ¿cierto?, aquello que se nos haya olvidado. Padre, en el nombre de Jesús, nos rendimos delante de ti, así como decía la palabra, Señor. Y como decía también la alabanza, ayúdanos a no fijar los ojos en nadie más que en ti, Señor. A no adorar a nadie más que a ti. Porque tú, Señor, eres el centro de nuestra vida. Y la palabra, Señor, siempre nos lleva a eso, a que tú eres el centro. Tú eres, Señor, quien motiva, quien nos anima, quien nos enseña, quien nos redarguye, quien nos corrige. Rogamos, Señor, que esta palabra pueda ser de edificación para nuestra vida, que pueda ser de ánimo, que pueda corregirnos, que pueda ayudarnos en el diario vivir. En cosas tan simples de la vida, Señor, nosotros también te podemos dar toda la honra y toda la gloria. Gracias, bendito Señor. Humildemente, Señor, pongo mi vida en tus manos, que tú me dirijas, que tú me ayudes, Señor, para que este mensaje sea claro y de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén. Primero, recordarles que esta carta fue escrita a los corintios, a la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria donde llegaba toda clase de personas de distintas partes, con distintas culturas, con distintas formas de vivir. Y Pablo la conocía bastante bien. Es por esa razón que de esta forma estratégica, Pablo comienza a predicar de Jesús. Y muchas personas se convirtieron al cristianismo, se convirtieron en seguidores de Jesús. Y al ser tantas personas, formaron una comunidad de iglesia y empezaron, ¿cierto? Tal cual lo hacemos nosotros, a reunirse en pos de la palabra, en pos de aprender, ¿cierto? Y de seguir los pasos de Jesús. No, pasando un tiempo después, Pablo se va de este lugar y comienza a formar, Pablo era misionero, ¿cierto? Entonces empieza a formar varias iglesias en otros lugares. Y estando en Éfeso, comienza a recibir reportes de que en la iglesia de Corinto habían muchas clases de problemas, diferentes clases de dificultades. A ver, si nosotros empezamos a recordar, ¿cierto? Ya sabemos cuáles eran esos problemas. Y Pablo inmediatamente se preocupa y escribe esta carta para poder ayudarles, para poder corregirles, instarles a seguir adelante. Y es súper bonito lo que acontece. Y pensamos que pudo haber sido para esa época, pero la palabra de Dios es para todos nosotros también en este tiempo. Así que damos gracias por eso. Esta carta está dividida en 5 partes y un saludo final. Habla de las divisiones. ¿Se recuerdan por qué se produjeron las divisiones? Muchos de los miembros de la iglesia comenzaron a elegir a sus maestros, porque era propio de la época, ¿cierto? Era como su cultura, ellos elegían a sus maestros y empezaron a discutir entre ellos cuál era el mejor, quién era, yo soy de acá, yo soy de allá, yo soy de Apolo, yo soy de... ¿Se acuerdan? Y comenzaron entre ellos a discutir y a formar pleitos. Y eso causa división. Y muchos de nosotros en este tiempo quizás podemos tener ese mismo sentir. A mí me gusta más este hermano, a mí me gusta más esta hermana, yo me inclino por ella, yo me inclino por él. Y eso no está mal, pero cuando nosotros comenzamos a ser
a tener partido por alguien, a defenderlo a morir y a menospreciar al otro, ahí estamos mal. Y esas cosas causaron división. La inmoralidad sexual, hubo mucha inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y todo lo que usted se pueda imaginar, eh, fornicación, adulterio y todas esas cosas. ¿Y eso estaba bien o mal? Estaba mal. Pablo estaba preocupado. También estaba lo de la comida, que como llegaban personas de distintas culturas, de distintas formas de pensar, y aún no habían conocido a plenitud la palabra del Señor, eh, algunos comían alimentos que se suponía que eran sacrificados a los dioses. Y por esa tal razón también habían pleitos y contiendas. Por la resurrección. Saben que algunos no creen, es increíble que no creían en la resurrección de Cristo. No creían. Entonces esto también produjo división. Unos decían que sí, otros decían que no. Y el saludo final. Entonces, por medio de la palabra, Pablo comienza a exhortarles y a mostrarles que ellos no estaban viviendo conforme a lo que habían creído. Mi hermana querida, mi hermana Paola, por favor, vamos a leer la lectura bíblica de hoy. Pablo, llamado por, perdón, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pablo estaba muy preocupado por la vida de la iglesia y por la vida personal de cada uno de los miembros de ese lugar. Entonces, con esta carta les recuerda que son el pueblo de Dios, un pueblo santo, y que a través de toda la carta les recuerda también, según mi perspectiva, tres aspectos fundamentales, mis queridos hermanos, que son los cimientos de nuestra fe. Estos tres cimientos, a mi parecer, van unidos y uno no se puede sostener sin el otro. Si uno de estos tres aspectos falta, el cristianismo se cae. Y uno de ellos es la muerte de Cristo. Si nosotros no creemos a la muerte de nuestro Señor, en vano es nuestra fe. ¿Qué es la muerte? En Corintios 15:3 habla de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, es decir, su sangre, nos limpió, nos redimió, nos dio el pasaje a la salvación. No podemos quedar indiferentes ante tal sacrificio. Él se humanó y sufrió toda clase de males por mi pecado y por tu pecado. Se despojó de su gloria para darnos vida eterna. Por tanto, cuando honramos y damos valor a su muerte, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo precioso en nuestra vida. Él hoy nos invita a permanecer limpios en su sangre, a permanecer puros, a que hagamos toda cosa que sea de buen nombre, procurando caminar como verdaderos cristianos y verdaderos hijos suyos, no avergonzando a aquel que murió y nos salvó a través de su sangre. La sangre de Cristo a nosotros nos limpió y nos lavó. Por lo tanto, el Señor hoy ya nos invita a permanecer limpios. No nos ensuciemos con aquello que no nos conviene, con aquello que perturba nuestra paz espiritual, con cosas que pueden causar contienda y división entre nosotros. No miremos a nuestros hermanos en menos. No miremos el error de mi hermano o en lo que quizás es débil. Eso a nosotros no nos hace más fuertes.
delante del Señor. El Señor hoy día con amor viene y dice, yo morí por ti y morí por tu pecado. No lo olvides, no lo olvides. La salvación, mis hermanos, es personal. Y lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra es vida. Y debe ser una realidad en nosotros. Debemos procurar no olvidar que Cristo murió por mi maldad. Si usted hace un pequeño retroceso en su vida anterior, ¿qué cosas Cristo sacó de su vida? ¿Qué ha transformado? Ahora, si no hay un cambio, también debemos preocuparnos. Pero Cristo nos cambió, como decía mi hermana en su lectura bíblica. El Señor viene a transformarnos, a cambiar nuestra pasada manera de vivir para vivir una en plenitud, una. Y yo creo que el principio fundamental del que conoce al Señor es buscar el amor y hacer el bien a los demás, no preocuparnos de nosotros mismos. Y es lo que también hemos aprendido durante estos domingos, hacer las cosas con amor, a amar. ¿Recuerda usted por qué Cristo murió en la cruz? Por amor, por amor. ¿Y usted merecía tal sacrificio? Ninguno de nosotros lo merecía. Su muerte fue la salvación para nosotros. Eso fue. Su sangre preciosa fue la que nos dio el pase a la vida eterna. Que nunca se nos olvide eso, hermano. O sea, el hecho de que usted esté sentado en este lugar tiene tremendo valor. Alguien pagó para que usted pudiera estar sentado en este lugar, sabiendo, teniendo la completa certeza de que Cristo es el Dios de su vida, de su corazón, que Él puede cambiar las situaciones difíciles y duras de esta vida. Puede quitar los miedos, hermana Paula. Cuando nuestra fe está cimentada en este precioso sacrificio que Dios hizo por nosotros. Entonces, nunca olvidemos, hermanos, que cuando vengan los momentos difíciles y de prueba, miren, yo pensaba ahora mientras estaba sentada que cuando tenemos la Santa Cena, estaba viendo el letrerito ahí, existe un ambiente de congoja. ¿Sí o no? Que nuestro corazón está distinto cuando vamos a recibir la Santa Cena. Dios quiere que ese sentimiento, que ese sentir esté todo el día y todos los días de nuestra vida en nosotros. No debemos olvidar la muerte del Señor. No debemos olvidar que eso sea lo que nos anime a levantarnos cada día, que eso sea lo que nos anime a soportar el oprobio, a soportar quizás la maldad de muchos contra nosotros. Jesús murió por mí. Yo soy importante para Dios. Y si soy importante para Dios y un día Dios me perdonó a mí, Dios podrá perdonar al resto también. Nunca olvidemos este, este aspecto fundamental. Sin la muerte de Cristo no hay redención de pecados, hermano. No hay, no hay. Fíjense que es importante. Y junto con la muerte, el otro principio es la resurrección. Si yo no creo que Cristo fue levantado de entre los muertos, van a nuestra fe. ¿Se recuerdan ustedes cómo quedaron los discípulos cuando Jesús murió? Ellos lloraron amargamente. Ellos se pusieron tristes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se murió el maestro, ya no está. Y no se acordaban que él le había dicho, si yo me voy a ir, pero vendrá el Consolador. Ellos como que se les olvidó. Y cuando muere Jesús, quedaron tristes llorando. Pero después se les apareció y los tocó y le dijo, paz a vosotros. Entonces, hermano, hoy Cristo también se nos ha aparecido a nosotros. En ese momento de dificultad, de dolor, de angustia, de preocupación o de alegría.
Dios te dice, paz, ten paz, yo estoy contigo. Querida Luis Ángela, ten paz, porque tu papá está en las manos del Señor. Querida Paola, no tengas miedo, ten paz. Y es verdad, somos humanos, nuestros sentimientos, nuestras emociones a veces nos traicionan. Pero el Señor nos dice, no, mantengan el control. Yo estoy con ustedes. Yo no los he dejado. Y Él no está en la iglesia solamente, está en nuestro hogar, está en nuestro trabajo, en la micro, donde quiera que vamos. Ojo, si nosotros lo creemos. Nosotros tenemos que creer profundamente a estos dos principios. Cristo murió, pero también resucitó. Y esa esperanza, hermanos, porque es una esperanza gloriosa, también es para nosotros. Cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos, ¿cierto? Cuando hay personas que han partido, seres queridos que han partido, tenemos mucha tristeza. Pero sabemos que también los volveremos a ver si nosotros seguimos el camino del Señor, si siempre en nuestra mente y en nuestro corazón está que Él es nuestro centro. En la iglesia de Corinto, los hermanos estaban perdiendo el centro. Se estaban preocupando por cosas vanas, por cosas que no tienen importancia y también estaban cayendo en pecado. Viene alguien como el apóstol Pablo y les habla duro y les dice, no, no, Cristo murió. Por estas cosas tú no las puedes volver a cometer. Apártate. Tú eres precioso. Tú eres un escogido. Junto con la muerte vino la resurrección. Esta esperanza gloriosa sigue intacta para nosotros. Entonces vivamos de una forma piadosa, buscando el bien y haciendo el bien a los demás. Hermanos, amando al Señor, amando su sacrificio, amando al prójimo, amando también a nuestros enemigos. Busquemos el bien del otro, seamos benignos los unos con los otros. Hoy se nos aparece Jesús también a nosotros y nos dice, yo no estoy muerto, yo me levanté de la tumba y te doy esa esperanza también a ti hoy día. Junto con su gloriosa resurrección, también nos promete que vendrá otra vez. Entonces yo debo creer que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Él viene otra vez por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo pienso que en esto que dice sin mancha y sin arruga en uno de sus textos, es que no con nosotros no cometamos este pecado, esta maldad. Y que el amor esté por sobre todas las cosas. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dice eh, el mandamiento que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas? Amar a nuestro prójimo y también amar a nuestros enemigos. Cuando eso también es una prioridad en nuestra vida espiritual, créanme que sí podemos decir que estamos sin mancha y sin arruga, porque cuando el amor sobrepasa todas estas cosas, somos incapaces de causarle daño a otro. Somos incapaces de ofender a otros. ¿Por qué? Porque el amor prima en mi vida. Porque yo prefiero, como decía nuestro pastor en una de sus predicas, poner la otra mejilla para que el otro no sufra, para no causar divisiones, para no causar contienda. Y es por eso que nosotros, Cristo nos dice que es mejor que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros. No es fácil, hermano, porque también tenemos un temperamento, Dios nos dio emociones, Dios nos dio voluntad. Dios hace un trabajo precioso en nuestra vida, pero en esa voluntad yo también debo someterme. Yo tengo mi carácter. Bueno, Señor, ayúdame. Yo quiero que mi carácter no sea el que prime en, en causarle daño a los demás.
Si nosotros todos tuviéramos este mismo sentir y este mismo pensar, hermanos, créanme que seríamos la iglesia perfecta. A veces hay problemas porque nosotros buscamos los problemas y me involucro. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a amarnos, a respetarnos, a querernos, como es el sentir de Cristo. Para Dios no hay nadie más importante, nadie más arriba ni nadie más abajo. Estamos todos nivelados. Somos nosotros los que ponemos a las personas más abajo o más arriba. Que Dios nos ayude. ¿Y por qué yo le puse una carta que nos desafía? Esta carta, hermano, nos desafía a que nos sigamos siendo los mismos, a que busquemos cambiar todas aquellas cosas que no son gratas delante de Dios y también delante de nuestros hermanos, de nuestra familia. Nos desafía a cambiar nuestro carácter, nos desafía y nos corrige también para cómo actuamos con el prójimo. Hay un himno que dice que Cristo viene otra vez. Viene otra vez, en gloria viene otra vez. ¿Quiere usted ver al Señor? Amén. Yo también quiero verle. Y hay días que uno siente que no tiene fuerzas. Hay días que uno dice y vienen las dificultades, pero ahí Dios nos levanta. Y saben que cuando me gustó mucho lo que expuso mi hermano Luis cuando predicó, que cuando uno más fuerte se hace es cuando más débil está. Cuando vienen esas dificultades, se fijan que uno se pone muy triste, se pone como indefenso, pero en esos problemas y en esas dificultades Dios nos fortalece. Y para eso también está la iglesia. Qué lindo es apoyarnos los unos a los otros en oración. Ustedes, hermanos, han sido de tremenda bendición para mi vida y mi familia, para mis hijas. Y gracias. Y gracias por esas oraciones. Pero también sé que mis oraciones han sido de bendición para ustedes. Cada vez que en el grupo de oración hay necesidades, me gozo de escuchar cuando el Señor responde a tanta necesidad de su iglesia. Nunca olvidemos, hermanos, nunca olvidemos cuando vamos, quizás tengamos dudas en nuestro actuar, en nuestro sentir, que Cristo murió por mí. Y que venga esa corrección, que el Espíritu Santo nos corrija y nos ayude a hacer el bien. Y no tan solo hacerlo, sino también a pensarlo. A pensar antes de actuar, a pensar antes de decir. Y no tan solo en la iglesia, sino que también en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi familia. Recién conversaba con mi hermana Pilar y decía que uno tiene que tener autoridad con los hijos. Si uno no tiene autoridad con los hijos nunca nos van a creer el mensaje que le estamos dando. Si yo le enseño moral y yo actúo de una forma inmoral, él no me va a creer. Que nuestras palabras vayan unidas, hiladas con nuestros actos. ¿Para qué? Para que nadie tenga duda de que Dios transforma la vida del creyente. Y sigamos orando, sigamos procurando, ¿cierto? Eh, Cumplir este desafío que Dios nos ha puesto. Yo no sé cuál es tu desafío, hermano. Yo no sé qué es lo que a ti te cuesta cumplir. ¿Qué área de tu vida es la que te gustaría cambiar? Con esta carta, el Señor te dice, yo te desafío, si puedes cambiar. Con mi ayuda, si puedes superar los obstáculos. No estás solo. Yo estoy aquí y te toco y te digo, ten paz, ten paz. Hermano, váyase a su casa. Seguro que usted tiene paz porque Cristo está con usted, está en su vida.
Dios está pendiente de nosotros, que Él nos ayude, que Él nos motive a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra siempre habla a tiempo y afuera de tiempo, Señor, cuando más lo necesitamos. Y te damos gracias, Señor, por este sacrificio hermoso que tú hiciste un día, porque tú nos cambiaste, porque tú nos diste esperanza, porque tú nos lavaste de nuestra maldad, de nuestro pecado. Nos transformaste, nos hiciste nuevas criaturas. Nos diste la esperanza gloriosa de que, Señor, tú resucitaste de entre los muertos. Y esa misma esperanza también es para nosotros hoy. Nos dices, Señor, que tú vienes de nuevo, pero para que nosotros, Señor, podamos verte en gloria y majestad, Señor, también tenemos que tener una vida, Señor, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Enséñanos, guíanos cada día. Señor, pon freno a nuestra boca. Pon freno a nuestros actos cuando vamos a hacer algo que a ti no te agrade. Sometemos nuestra vida a tus pies, Señor. Queremos, Señor, servirte de manera correcta. Señor, queremos ser amadores de tus estatutos, de tus leyes, pero también ser amadores de nuestros hermanos, de la gente que no te conoce. Ayúdanos, Señor, que nuestra vista se pueda ampliar y que nuestro amor pueda crecer, Señor, para que pueda alcanzar a todos aquellos que también no te conocen. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.